Enhorabuena. Tema del día. Como usted lo dijo, querido Alan, hoy vamos a aprender cómo prevenir el trastorno del estrés. Para ello nos acompaña nuestro médico psiquiatra Roland Tapia. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, mucho gusto de estar aquí nuevamente, tocando hoy día un tema muy importante como es los trastornos por estrés. Arranquemos, ¿qué es el estrés? Bueno, en realidad es una pregunta muy interesante porque el estrés es algo normal, es algo fisiológico, que todos lo debemos en algún momento de nuestro día, lo necesitamos para poder solucionar problemas. Si yo tengo un examen, si tengo que cruzar una calle y hay muchos autos, si se me está acercando un perro grande, mi cuerpo, mi mente activa un circuito en el cerebro, que es el circuito del estrés, que está en la base del cerebro. ¿Y por qué recalco que está en la base? Porque ese es un circuito primitivo, automático, que se activa, así, inmediatamente se activa y se conecta con todo mi cuerpo, desde el propio cerebro hasta el resto de los órganos, y hace que durante el tiempo que transcurre en que soluciono ese problema, mi cerebro empieza a acelerarse y mi cuerpo empieza a acelerarse a 1000 por hora. Mi estómago empieza a acelerarse, mi corazón empieza a acelerarse, mi intestino empieza a acelerarse, mi insulina empieza a acelerarse, mi hígado necesita prepararse para producir azúcar, entonces todo se acelera. Me está estresando. Pasa ese problema, pasa el examen, se aleja el perro, he cruzado la calle y ese circuito se debe desactivar y volvemos a la normalidad. ¿Pero qué pasa cuando no se desactiva? Ahí va el problema. Muchas personas, y ahora es muy común, y yo escuchaba, por ejemplo, o leía que la Organización Mundial de la Salud ahorita calcula que más o menos hay 300 millones de personas en el mundo con trastornos, porque el trastorno de ansiedad, que es el nombre bonito para el estrés. Entonces, cuando nosotros tenemos un estilo de vida poco saludable en muchos aspectos, tanto psicológico como físico, ese circuito del que yo les hablo se queda activo las 24 horas del día. Ay, madre mía. Entonces las 24 horas del día mi cerebro está acelerado, solamente puedo concentrarme en problemas, pensar en problemas, voy al cine y sigo pensando en mi trabajo, en los problemas, estoy en la casa y sigo pensando en los problemas, me duermo y sigo pensando en los problemas, por eso hay sueños, pesadillas, y descanso más cansado de cuando me fui a dormir, no descanso porque mi cuerpo sigue acelerado durante el sueño, empiezo a sentir dolores musculares de cuello, cervicalgias, dolores de cabeza, dolores lumbares, hay el síndrome del intestino irritable producido por estrés, hay el síndrome de la vejiga neurogénica producido por estrés. La presión está elevada por el estrés. Yo he tenido pacientes que controlándole el estrés hemos logrado controlar su azúcar en diabéticos. El cortisol se dispara, entonces el cortisol es una hormona inmunosupresora que hace que nuestro sistema inmune se deprima, entonces empezamos a enfermarnos, resfriarnos todo el tiempo por eso. Pero también en cierto modo uno se estresa porque quiere, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que cuando está manejando hay bocinados, hay trancadera y automáticamente se pone nervioso. La mayoría de la gente debería cerrar sus vidrios, ponerse aire, un poco de música y decir, me relajo total, no pasa nada. O sea, no puedo por estresarme, tocar bocina, gritar, pelearme, no va a avanzar la trancadera. Entonces tienes que darte cuenta también de que vos te pones más presión de la necesaria. Eso es lo difícil, ¿no? Claro, es que no es porque uno quiere, sino es porque uno no ha aprendido a manejar el estrés. Y eso es lo que nosotros, digamos, por ejemplo, ahora tenemos un taller que estamos haciendo en el instituto donde nosotros trabajamos para aprender a manejar el estrés, porque la idea no es cero estrés, porque el estrés tiene que estar presente. Eso es lo que yo le iba a preguntar, ¿algún tip o alguna forma de que podamos nosotros manejar el estrés y en casa, que no sea muy complicado, digamos, ¿no? Claro. Yo creo que aconsejado para todos, a mí me encantaría saber. Por ejemplo, el programa que ahorita nosotros manejamos consta de 4 pilares que son fundamentales. 1, el sueño, dormir bien. Persona que no descansa bien en la noche, su cerebro literalmente muere en neuronas. Pero vamos por partes. ¿Qué es dormir bien? No solamente dormir en cantidad, sino en calidad. 8 horas de sueño, y durante esas 8 horas donde realmente el cuerpo esté descansado. Hay un secreto, por ejemplo, digámoslo así, para saber si has dormido bien. Ustedes necesitan para despertarse escuchar la alarma del reloj. Si uno se despierta porque lo ha despertado la alarma, es que no ha terminado de dormir o no ha dormido bien. Uno tiene que despertarse naturalmente solo en las mañanas, ¿no es cierto? Luego, obviamente, hay un proceso largo, hay higiene del sueño, donde, por ejemplo, nosotros manejamos lo que es la higiene del sueño, la importancia de la luz, de la oscuridad, de no abusar del celular, de la tablet, de la computadora, los horarios de comer, los ayunos. Nuestro cerebro es muy complicado, necesita de muchas cosas. Es todo un conjunto, ¿no? Un conjunto de cosas que tenemos que aprender. Nosotros vamos a veces en contra de lo que es la naturaleza. La naturaleza nos hizo para dormir cuando se va la luz.
Pero lamentablemente ahora se va la luz natural e inmediatamente prendemos las luces artificiales. No solamente las luces del foco, la luz del celular, la del teléfono. Yo tengo personas que veo que están viendo la tele, al mismo tiempo están chateando y están así, y luces por todo lado. Entonces tenemos un núcleo que se llama el ventricular supraóptico, que está conectado con la retina, que cuando le das luz empieza a liberar un montón de sustancias para estar despiertos, para estar atentos, para estar vigiles. Entonces nuestro cerebro está maltratado. Yo siempre les digo, nosotros a nuestro cerebro le exigimos 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Y cómo lo cuidamos realmente? No hacemos mucho por cuidarlo, ¿no? Dormimos mal, porque a veces uno piensa que por estar más tiempo despierto va a ser más productivo, y eso es falso, porque mientras más durmamos, nuestro cerebro va a estar más lúcido al día siguiente para trabajar más efectivamente, ¿no es cierto? Entonces, en menos horas producimos más. Luego, no nos alimentamos bien, ¿no es cierto? La importancia de la alimentación, que es el segundo pilar que nosotros manejamos, porque ahora no, y es algo no que yo lo pienso, yo lo digo, es algo que la ciencia ha demostrado, ¿no es cierto? El exceso de azúcar, el exceso de estimulantes como la cafeína, que no solamente vienen en el café, a veces vienen en muchas otras sustancias, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, ¿habría alimentos que podríamos ingerir para poder tener un mejor sueño? Claro, se habla, por ejemplo, dentro de la alimentación, la importancia del omega 3, por ejemplo, ¿no es cierto? Que viene en pescados, incluso ahora viene encapsulado. El omega 3 es una grasa poliinsaturada que forma parte de las membranas de las neuronas. Entonces no se sabe bien cómo, pero se sabe que una vez que uno consume esto, el rendimiento mental aumenta. Y esto no solamente es algo subjetivo, algo que ya se puede medir objetivamente con electroencefalogramas u otro tipo de pruebas. Entonces, tomar agua, importante, nuestro cerebro necesita agua para estar hidratado, ¿no? El agua participa en ciertos procesos enzimáticos mentales. En una tomografía por emisión de positrón se puede ver que cuando un cerebro empieza a funcionar, en vez de llenarse de sangre, primero se llena de agua las células para empezar a funcionar. Entonces vamos a tener una buena hidratación, ¿no es cierto? Rutinas de ejercicio, no ir al gimnasio, ser un fisiculturista, que sería bueno ir al gimnasio, pero por lo menos rutinas de ejercicios diarios que hay que empezar a manejar, ¿no? Y el descanso consciente. Cuando nosotros dormimos, por ejemplo, y nosotros conectamos el cerebro a un electroencefalograma, vemos que durante el electroencefalograma las ondas del cerebro en el sueño se agudizan, son mucho más fuertes y más frecuentes. Lo que quiere decir que nuestro cerebro durante el sueño no descansa. El cerebro durante el sueño trabaja para reparar el cerebro, daños estructurales que ha habido durante el día, reemplazar algunas sustancias que se han ido utilizando. Entonces el cerebro está trabajando para reparar, pero está trabajando. Entonces, durante el día, si nosotros durante el tiempo que estamos despiertos, aparte lo hacemos trabajar porque tenemos que solucionar problemas, tenemos que hacer un montón de actividades, todo el tiempo estamos pensando en cosas muy complicadas, nuestro cerebro se va gastando. Entonces hay técnicas, por ejemplo la meditación, el yoga, a veces cosas simples como dedicarse a pintar las mandalas, donde nuestras zonas cerebrales se puede ver que entran en una fase de descanso y el cerebro está descansando. Entonces hay muchas formas de ir realizando rutinas diarias para cuidar nuestra mente, para manejar el estrés adecuadamente y que este estrés al final no se convierta en una enfermedad, que es la enfermedad del siglo XXI. Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Que es la enfermedad del siglo XXI, y aparte de eso, que muchos adolescentes están sufriendo de estrés. Si no, ahora, por ejemplo, la edad media de debut con problemas de ansiedad son los 14 años. Wow. Imagínense, con 14 años. Pero ahí están unos cuantos puntos para que usted pueda prevenir el estrés. Duerma bien, aliméntese bien, realice actividades, puede ser como yoga, el gimnasio, pero mantenga el cerebro tranquilo. Y tomar vitaminas. Y tomar bastante agua. Ahí está uno de los consejos que nos da el psiquiatra Ronald Tapia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un gusto estar acá. Y de esta manera cerramos nuestro sector, el tema del día. Tema del día. Enhorabuena.